Bienvenido, señor magistrado Miguel Ángel Martín a BTN Noticias. Un gusto enorme tenerlo acá. Para nosotros es un honor que alguien de sus estudios, de sus conocimientos, pueda compartir con nuestro público lo que está ocurriendo, lo que ocurrió y lo que puede ocurrir en Venezuela con esta tragedia de elecciones, de este fraude electoral. ¿Cómo está, Martín? Un placer saludarle. Un placer, gracias Santiago por la invitación y un saludo muy caluroso a toda tu audiencia. La OEA muy pocas veces se pronuncia tan contundentemente. No lo hicieron con lo de nosotros en Nicaragua, sin embargo, con Venezuela están hablando de una aberración, de un cambio totalmente brusco, no coinciden las actas. Casualmente estaba hablando de la OEA, pero te voy a adelantar, o lo voy a adelantar a nuestra gente que tal vez no lo ha visto, que ya se pronunció la Casa Blanca en casi los mismos términos. Y por supuesto, estamos hablando de que ahora, a diferencia de hace 2 días, la oposición anunció que tenía el 34% de las actas en la mano. Ahora, María Corina Machado, en Caracas, junto con El Mundo, dicen que tienen el 84% de las actas. ¿Eso cambia todo? ¿Podría cambiar algo? ¿O crees vos que se va a mantener Nicolás Maduro con su posición de que él es el presidente electo? Sí, bueno, es bien interesante todo lo que estás planteando, Santiago, porque además es muy complejo. Creo que hay que hacer algunas precisiones para que la audiencia lo entienda. Tanto el régimen venezolano como el régimen nicaragüense tienen mucho parecido, no solo en su escala de represión, sino en el comportamiento, cómo viene para mantenerse y aferrarse al poder. Yo en lo personal pienso que en Venezuela no está ocurriendo un fraude electoral, sino que se está cometiendo un autogolpe. Cuando un gobierno roba unas elecciones, como está ocurriendo en Venezuela, para perpetuarse en el poder e imponer el autoritarismo, sencillamente está cometiendo un golpe de Estado. Y así pienso yo que debe verlo la comunidad internacional. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque independientemente de que el proceso electoral venezolano de estas presidenciales, desde su inicio, desde la convocatoria, desde la fijación de la fecha y desde los pasos iniciales en los cuales hemos venido observando cómo se inhabilitan partidos, cómo se impiden las candidaturas de personas como por ejemplo María Corina Machado, que es la líder más importante de la oposición venezolana, la publicación de un padrón electoral sospechoso, el hecho de que más de 7 millones de venezolanos no puedan votar que están en el extranjero, todo esto ya dibujaba lo que viene ocurriendo. Estamos frente a un proceso electoral que no es independiente, que no es democrático y efectivamente ahorita se ha consolidado esto. ¿Qué está ocurriendo hoy en día? Y esto es bueno que la audiencia lo visualice. Una vez que termina el proceso electoral, el Consejo Nacional Electoral, que es el órgano electoral venezolano, tiene que hacer una totalización de los votos. Y en esa totalización de los votos, que tiene que estar firmado por los rectores, por los testigos, incluyendo la oposición, los testigos de la oposición venezolana, es cuando pueden emitir un primer boletín y después una totalización final. El señor Elvis Amoroso, que funge como presidente del Consejo Nacional Electoral, emitió un primer boletín, pero sin existir actas, es decir, sin que se conozca el contenido de las actas de totalización y, por supuesto, para poder verificar la exactitud de lo que él estaba divulgando. Es decir, hasta el día de hoy no tenemos ni las actas publicadas por el órgano electoral para verificar si es cierto lo que ocurrió en el primer boletín, y peor aún es que proclamó al señor Maduro como ganador sin existir una finalización de la totalización de los votos. Es decir, no existe un escrutinio, no existen actas electorales. La oposición ni siquiera ha tenido acceso con base al principio de publicidad, al portal del Consejo Nacional Electoral, ni ningún venezolano. Es decir, estamos en presencia de un golpe de Estado. Sin embargo, como Dios existe, la oposición ha logrado obtener
de cada una de los centros electorales y de las mesas que conforman los centros electorales, las actas de las votaciones, repito, de las mesas y de los centros electorales, casi un 80%, que son las mismas que debería tener el Consejo Nacional Electoral. Y esas actas ya son públicas, incluso entiendo que fueron consignadas hoy a la Organización de las Naciones Unidas para que se verifique que efectivamente el señor Maduro no ganó las elecciones en Venezuela. Por eso, Maduro se robó las elecciones, violentó la soberanía popular y está cometiendo un golpe de Estado junto con la Fiscalía General de la República, con el Tribunal Supremo de Justicia, con el órgano electoral, y los militares definitivamente tienen que parar esta situación porque en la calle está ocurriendo otra situación que podemos hablarlo más adelante, Santiago. Bueno, si quieren lo tocamos ahora. 13 muertos el día de ayer, han contabilizado hasta ahora. Supuestamente hay más, 749 detenidos y por supuesto 4 secuestrados por parte de la oposición. Incluso se habla de que Nicolás Maduro ordenó la llegada de varios aviones procedentes de La Habana. Ocurrió lo mismo en Nicaragua. No sé si vos tenés un poquito sí, cómo no, de conocimiento. Conozco bien el tema de Nicaragua, sí. El tema de que yo estaba trabajando para la principal estación de radio de Nicaragua, Radio Corporación, a esta misma hora el programa, y estábamos transmitiendo. La gente desde el aeropuerto nos llamaba y nos decía, hay 2 aviones provenientes, uno de Venezuela, 2 de Cuba, de La Habana, y estaban bajando militares. O sea, gente que se quitaba la ropa que traía de Caracas o de La Habana y se ponía el uniforme de la policía o también del ejército. Eso está ocurriendo en Venezuela. Es más, se habla, y yo quiero tocar este tema porque yo sé que vos sos abogado, presidente fuiste del Tribunal de Justicia de Venezuela, estás en el exilio, y hubo precisamente una declaración de parte de un diputado chileno que mencionó el famoso TIAR, el Tratado Internacional de Asistencia Recíproca. También se mencionó en Nicaragua. Esto que hizo el día de hoy también María Corina Machado y Edmundo González, yendo a la oficina de la ONU. Nosotros también fuimos a la OEA, fuimos a la ONU. Teníamos el 100% de las actas, ¿te imaginas vos? 100% de las actas, y estando Luis Almagro con un señor Dante Caputo. Y todo esto quedó en nada porque simplemente el dictador de Nicaragua dijo, bueno, esto es lo que publicó el Consejo Supremo Electoral, hay que cumplir con la ley, con la Constitución, y todos aquellos que anden diciendo lo contrario, pues violentando esta disposición del Consejo Supremo Electoral, van a caer presos, al igual que lo está haciendo Jorge Rodríguez. Ya amenazó esta tarde también al mediodía Diosdado Cabello, y Nicolás Maduro, que se está peleando con todo el mundo, hasta con Elon Musk, con Estados Unidos y con la derecha ficticia que dice él, y los colombianos, el narcotráfico, dice. Entonces, la pregunta, ¿qué puede hacer la oposición en este momento? ¿Cómo se le puede ayudar a Edmundo González, a María Corina Machado y a los opositores en Venezuela? Porque, a ver, ayer alguien escribía algo de los venezolanos, estamos siguiendo las noticias muy de cerca, y decían, fíjense ustedes, cómo es la vida. Quien ayudó, en este caso Simón Bolívar, a liberar a muchos países de Sudamérica, hoy está luchando solo el pueblo venezolano, con los que tienen las armas, con los que tienen a los paramilitares o los colectivos, y con quienes no quieren aceptar que perdieron las elecciones por una abrumadora mayoría. ¿Qué se puede hacer, señor magistrado? Mira, Santiago, yo pienso que hay que tener cuidado con la estrategia y también manejar al adversario. Porque ustedes, los nicaragüenses, tienen una gran experiencia, porque ustedes primero fueron un proceso electoral, creo que en el 2021, con mucha resistencia de ir al proceso electoral porque sabían que las condiciones no eran democráticas. Sin embargo, ustedes fueron, costó mucho, y me consta que la sociedad civil nicaragüense dijera, bueno, vamos a reventar la piñata de Ortega en su campo de terreno, pues, y dentro de los parámetros legales y electorales. ¿Qué ocurrió? Apresaron
no solo a los que eran precandidatos, sino que también apresaron sacerdotes, miembros respetables de la Iglesia Católica nicaragüense, y a su vez hubo muchas detenciones. Y al final Ortega logra robarse unas elecciones y con la conchupancia del Poder Judicial, con la conchupancia de los servicios de seguridad del Estado nicaragüense, y lo único que necesitaba Ortega era tiempo. Tiempo que ha conseguido porque se consiguió con una comunidad internacional débil que desconocía sin mucha contundencia a Ortega como gobierno legítimo, pero nunca se implementó realmente acciones contundentes como para sacar a Ortega. Y de hecho el tiempo nos conlleva a este status quo hoy en Nicaragua. En el caso venezolano, Maduro va por la misma estrategia de Ortega. Esperar que uno de los aliados naturales, como en este caso es el presidente de Chile, ataque al régimen de Maduro, así como ocurrió con Ortega, y aguantar, me disculpan, la pela de la comunidad internacional, pero controlar el poder, que eso es lo que más le interesa. La única diferencia que hay entre lo que ocurrió con Nicaragua y lo que está ocurriendo ahorita en Venezuela es que por primera vez el pueblo que está en la calle es el pueblo puro de las barriadas. Es la gente que antes era chavista y que tomó la decisión de cambiar a Maduro. Y por eso es que hemos visto una manifestación no solo enorme en la ciudad de Caracas, la ciudad capital, sino en todo el país, desde el mismo momento en que la señora María Corina Machado empezó a recorrer el país. Todos vimos, y eso se lo debemos a la señora María Corina Machado, el rostro del pueblo venezolano exigiendo cambio sin miedo y basta ya. Esto es algo inédito, esto es un fenómeno social que ningún partido político lo está impulsando. Y Maduro está luchando hoy en día precisamente con ese pueblo, que repito, es el puro pueblo venezolano. En las noches se producen difíciles servicios de seguridad que están vestidos de civil. Existe una milicia organizada desde Cuba que le llaman colectivo, que son los que atacan al pueblo venezolano para evitar que llegue al centro de poder, a Miraflores y a otros sitios, a protestar. Y la protesta es pacífica. Lo que está buscando el régimen venezolano es una protesta violenta para decir que hay un golpe de Estado, y resulta que ellos fueron los que cometieron el golpe de Estado. Y termino diciendo que no podemos distraernos de esta situación. Primero, porque Maduro se robó las elecciones. Segundo, porque no existe ninguna acta de totalización que haya publicado el Consejo Nacional Electoral. Tercero, el Consejo Nacional Electoral proclamó a una persona, a Maduro, como ganador de las elecciones sin mostrar ninguna acta. Ya eso evidencia la existencia de un golpe de Estado. No podemos permitir, primero, que la comunidad internacional comience con comunicados blandengue, y me disculpa la expresión, en donde le exijan a Maduro, al régimen, que publique las actas para la verificación, que es lo que viene ocurriendo. Y es lo que está pidiendo la comunidad internacional, que publiquen las actas para la verificación. Pero es que ya ellos proclamaron a Maduro como presidente ganador. Entonces ellos deben salir. La única persona de personalidad internacional que yo he visto, escuchado, que ha hablado con mucha fuerza, es el presidente Trump, que dijo claramente que Maduro tenía que salir del poder. El tema del TIAR, y aquí termino, es una necedad. ¿Y por qué digo yo que es una necedad? Porque ninguno de los países que integran el Tratado de Asistencia Recíproca que convergen en la OEA está de acuerdo con ninguna de las acciones que están previstas allí. En el pasado los venezolanos intentaron hacer eso y fue un fracaso rotundo. Creo que ir a eso es precisamente ganar tiempo, que es lo que necesita Maduro. Lo que tenemos que nosotros apoyar al pueblo venezolano, exigir a Maduro que salga ya, que respete la voluntad del pueblo, que esta vez es el pueblo que antes votaba por ellos. Esa es la gran diferencia. Conociendo a los dictadores, conociendo el manual para ser un dictador, hasta una serie hay en Netflix de cómo ser tirano. Te ponen el caso de Irak, te ponen el caso de Corea del Norte, de China,
te pone el caso también de otros dictadores, sabiendo lo de Cuba, lo de Venezuela, sabiendo lo de Nicaragua y habiendo vivido en carne propia varios procesos electorales y trabajando en ellos, trabajando en campaña y siendo testigo de lo que ocurrió en Nicaragua, te puedo decir que lo que está ganando nada más Maduro es oxígeno y tiempo, esperando que a alguien más se le pare fuerte, porque habíamos escuchado algo del tema del Grupo de Puebla, que es el famoso Foro de Sao Paulo. Me sorprendió a primera instancia. Cualquiera que lo ve dice, wow, se le volteó a Nicolás Maduro el presidente Lula da Silva, uno de los creadores del Foro de Sao Paulo, que está en el Grupo de Puebla junto con Andrés Manuel López Obrador. Ayer Andrés Manuel López Obrador reconoció, dijo, hay que hacerle caso a lo que diga el Consejo Electoral venezolano y dejen de estar diciendo otras cosas. Hoy salió con otro tema, como medio blandengue, pero a ver, se le puede creer a Petro en Colombia, se le puede creer a Boric en Chile, se le puede creer a Lula da Silva en Brasil, si son parte de ese mismo grupo, del Grupo de Puebla o del Foro de Sao Paulo. Tal vez le puedo creer a Javier Milei de la Argentina, que se pronunció, también se pronunció a Nayib Bukele nada más. Hoy el gobierno del Perú reconoce oficialmente al presidente electo Edmundo González. Por ahí puede venir la cosa en que los países de Sudamérica reconozcan no a Maduro, sino a Edmundo González como presidente y que realmente hagan una reunión o hagan lo que estaban pidiendo algunos, una reunión de cancilleres para precisamente tratar de aislarlo, bloquearlo por todos los medios y ver qué puede ocurrir con eso, si es que pueda ocurrir algo. Sí. Mira, Santiago, yo te quiero hablar con toda claridad y a ti la audiencia. Nosotros estamos rodeados en el continente. No se le puede creer a ninguno de estos integrantes del Foro de Sao Paulo porque ellos tienen un libreto. ¿Ellos qué están pidiendo? Ellos están pidiendo que se respete al órgano electoral y que el órgano electoral publique para verificar y después permita intentar las acciones ante el Tribunal Supremo en Venezuela. Yo te pregunto, si el mismo órgano electoral fue el que proclamó al señor Maduro sin mostrar la totalización de los votos, cosa dantesca, violando los principios más elementales de un proceso electoral. Es decir, no se saben ni siquiera los resultados y proclaman un ganador. Le vamos a pedir a ese Consejo Nacional Electoral que audite los votos, que verifique. Le vamos a pedir al Tribunal Supremo de Justicia, que fue el que impidió que entrara María Corina Machado como candidata presidencial, a que anule esa proclamación. Vamos a pedir eso. ¿Qué vamos a lograr? Maduro va a ganar tiempo y eso es lo que está haciendo precisamente todos estos integrantes del Foro Sao Paulo y también, por supuesto, de la raíz que surge o la rama que surge a través del Grupo Puebla, que son ellos mismos, que es una plataforma electoral, el Grupo Puebla. Entonces, no podemos ser tontos, ni podemos permitir que eso ocurra. Ellos están cometiendo un golpe de Estado y la comunidad internacional, incluyendo esas cancillerías como Itamaraty en Brasil o la Cancillería colombiana o la chilena, tiene que decir que se rompió el hilo constitucional en Venezuela hecho por la misma persona que tiene la regente el cargo de presidente de la República. Entonces, eso es lo que tienen que ver. Lo demás es distracción. Si nos vamos a distraernos porque sacaste a embajadores o rompiste relaciones, no nos distraigamos. Ustedes están violando la soberanía popular. No es que están violando per se derechos humanos o estás cometiendo un delito más de lesa humanidad a lo que nos tiene acostumbrado el régimen de Maduro. Violaste la soberanía de un pueblo que ya no tiene miedo. Y los militares tienen que impedir que esto avance más porque el pueblo ya tomó una decisión y cuando un pueblo decide cambiar y tomar su decisión, nadie lo puede detener, absolutamente nadie. Máximo, que estoy hablando con un magistrado, abogado y por supuesto un venezolano muy, muy serio como lo es su persona. Sin embargo, por experiencia te puedo decir, por lo que hemos vivido y lo que hemos pasado los nicaragüenses, porque es el mismo libreto,
vos lo estás viendo. A ver, no va a pasar nada con la comunidad internacional. Aunque haya reunión de cancilleres, no va a pasar absolutamente nada, aislando. Ya ves, el día de ayer Maduro dijo, bueno, por favor, retiren al personal que tienen en el consulado y en la embajada, cierro la embajada tal. Panamá dijo lo mismo, y bueno, hay como 5 países, Uruguay, Argentina, Chile, a la misma Colombia, que se vayan. Quiere aislar completamente porque, a ver, si pudiera Maduro, terminaría de un solo tajo la transmisión del internet, la luz eléctrica y todo, para hacer lo que el régimen de La Habana está preparado para hacer. Ya lo hicieron y lo practicaron en Bueno, Nicaragua. Maduro va a decretar tarde o temprano un estado de sitio. ¿Qué más se le puede pedir al pueblo? Si ya puso la sangre, está poniendo muertos, está poniendo heridos, secuestrados, ¿qué más se le puede pedir al pueblo? ¿Cómo el pueblo puede recuperar esas elecciones, o cómo puede recuperar el país si hay un autogolpe de Estado? Entonces, ¿cuál sería la solución? Y quiero buscar la respuesta, tal vez diplomática, tal vez muy jurídica de parte suya, porque usted es un magistrado. Claro, si fuese un nicaragüense que estuviera preguntando, diría, bueno, hay que buscar cómo armar al pueblo, porque Maduro no va a retroceder, porque ahí está metido Rusia, ahí está metido China, que ya lo reconocieron, ahí Irán. tiene a Cuba, ahí tiene el mismo cartel de los soles, del cual Maduro es el capo principal. Entonces, ¿cómo hacer para salir de eso de una vez por todas? Si no me querés contestar, no lo hagas, no te comprometas, pero creo que es importante dejar claro dejar claro algo. Estos regímenes dictatoriales, de narcotráfico, de acusaciones y señalamientos de criminales de lesa humanidad, ¿cree usted que realmente van a entregar el poder porque el pueblo votó, o se van a aferrar al poder como lo ha hecho Daniel Ortega en Nicaragua, como lo ha hecho por más de 65 años la dictadura cubana, como lo ha hecho la familia Kim Un de allá de Corea del Norte? Y es el mismo libreto que está siguiendo Nicolás Maduro. Entonces, ¿cuál sería la respuesta al pueblo que está poniendo los muertos, la sangre y todo? O sea, morir por morir como que no vale la pena, ¿no? Sí, es difícil porque al final tú me estás hablando de lo que es la historia de la resistencia ciudadana, la historia de los movimientos sociales, de los movimientos de liberación de los pueblos que han sufrido tiranías o anarquías o autoritarismo, como el caso venezolano, como el caso nicaragüense, como el caso cubano, entre otros. Yo creo, en una opinión muy personal, que el pueblo venezolano no solo tomó una decisión. Cuando yo te hablo de que esta vez es diferente, es porque el voto masivo que hubo y el voto del origen del voto de las barriadas venezolanas son sumamente importantes. Yo te pongo un ejemplo. Por ejemplo, en Venezuela racionan la electricidad y se la quitan a las ciudades de las provincias del país para darle a los barrios caraqueños electricidad. Siempre existe un mecanismo para darle beneficios y subsidios económicos o alimentos a estas personas de las barriadas para mantenerlos contentos. Bueno, ya estas barriadas tomaron la decisión y le dijeron a Maduro que no podía seguir. Y son esas barriadas las que están en la calle. Son esas barriadas las que están alrededor del centro de poder de Miraflores y de otros centros de poder dentro del país. Son esas barriadas que son muy valientes y que van a enfrentar a los órganos de seguridad nacional. Repito, lo que pasa es que Maduro tiene unos paramilitares, una especie de paramilitares que son colectivos que vienen entrenados desde hace muchísimos años. Tiene unos corredores de seguridad hechos desde la época del señor Chávez para que ninguna marcha de lo importante llegue al centro de poder. Pero es que esta vez estamos hablando de que los que están en el centro de poder, en esas barriadas, que son millones y millones de personas, son los que están saliendo a la calle. No sabemos qué va a ocurrir, lógicamente, pero estas manifestaciones posiblemente aumenten y esto propicie que el estamento militar, que todavía no ha salido a reprimir, porque te repito, los que están saliendo a reprimir son estos colectivos y los servicios privados
mercenarios que tiene Maduro contratados de otros países y, por supuesto, algunos servicios de seguridad policial que pertenecen al Ejecutivo. Pero las Fuerzas Armadas no han arremetido contra el pueblo. Entonces, y me refiero a los comandantes de las Fuerzas Armadas, no al alto mando militar. El alto mando militar está con Maduro, evidentemente. Ellos saben que ellos se robaron las elecciones, pero los comandantes saben que ese robo de elecciones, ellos no van a reprimir al pueblo, o por lo menos yo tengo esa esperanza, y es allí donde puede haber ese nudo gordiano que se puede romper. Y eso no lo va a cambiar ningún organismo multilateral, ningún partido político en Venezuela de oposición. Esto es una manifestación pura y un ejemplo de que el pueblo quiere un cambio. ¿Qué va a pasar? Esperemos que la presión sea de tal naturaleza que los militares exijan la salida de Maduro. Cuando me refiero a los militares, me refiero a el estamento serio que... Y con respecto a la comunidad internacional, Santiago, yo lo único que aspiro es que no se distraiga en tonterías, y me disculpa que hable con mucha franqueza, que sea contundente y que sencillamente entienda que todos estos regímenes se detienen es bloqueándolos, no con declaraciones. Las declaraciones yo creo que han sobrado muchísimas en Nicaragua, en Venezuela y en Cuba. Tienen que bloquearlo. Y no solo Estados Unidos, me refiero a todos los países de la comunidad. Y que antepongan los intereses y la voluntad de los venezolanos a sus intereses económicos o petroleros, que muchas veces son los que predominan en países como el caso venezolano. Y discúlpame por la confianza y por favor... No, por favor. Tennos a la orden siempre acá, humildemente, en nuestro pequeño medio de comunicación. Si Miguel Ángel Martín fuera el líder de la oposición en este momento, estuviera en Venezuela en este momento, ¿qué diría? ¿Qué haría? Yo trabajaría la resistencia ciudadana. Creo que María Corina Machado está siendo muy inteligente cuando ayer, por ejemplo, dijo que había que salir a la calle con los padres, con los hijos, con los hermanos, a protestar pacíficamente. Porque el régimen lo que quiere es que exista violencia para justificar sus acciones. Ese es el llamado que hizo María Corina Machado, y tú estás viendo en algunos sectores de Venezuela, sobre todo en los sectores de clase media y otros sectores populares, donde la gente sale con su familia a protestar pacíficamente y masivamente. Pero también está saliendo ese pueblo puro, profundo, de esas barriadas, molesto e indignado porque le violentaron su voluntad popular. Y ese pueblo es muy aguerrido. Ese pueblo es el que en el pasado apoyó al chavismo. Ahora Maduro no lo tiene. Él ya lo perdió. La película continúa. Te agradezco mucho tu tiempo, Miguel Ángel Martín, abogado, magistrado del Tribunal de Justicia en el exilio venezolano. La misma lucha, el mismo problema, las mismas angustias, el mismo dolor, y mentirte sería no decirte esto. Los nicaragüenses, al ver lo que ha ocurrido en Venezuela, no estas elecciones, sino siempre, pero más en estos momentos, lo que está ocurriendo ayer, el día de las elecciones, hoy todo el día, la represión, los secuestros, la impunidad de estos malandros del PSUV y de Maduro, lloramos con Venezuela. Se nos han salido las lágrimas porque nos vemos en ese espejo los nicaragüenses, y me imagino que los cubanos también. La represión, imagínate, 65 años los cubanos aguantando somos todo hermanos, eso. Hermanos, somos pueblos hermanos. Nosotros 40, ustedes van para 26. Ojalá que este sea el principio del fin de una de las tres dictaduras, porque cayendo una tienen que caer como efecto dominó las otras dos. Te agradezco enormemente y nos tenés a la orden acá en BTR. Miguel, un abrazo y que viva Venezuela y que se libere del socialismo del siglo XXI. Amén, Santiago. Gracias. Gracias. Conversamos directamente, ve usted, con Miguel Ángel Martín, por supuesto, este abogado
exiliado, que conoce muy de cerca el tema de la justicia y de lo que se vive en Venezuela, tal como los cubanos y los nicaragüenses, ¿no?